Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Manuel Sutherland. Te dejaba una pregunta un poco extensa antes de irnos a la pausa, pero quisiera conocer tus consideraciones respecto a lo que es la modificación que debe hacerse en el modelo económico venezolano y estas aristas que están presentes. Solo te nombré algunas de todas las que hay. Bueno, fíjate algo, es muy importante entender la estructuralidad de la crisis. Venezuela no es la primera vez que pasa por esto. Creo que la gente recuerda mucho lo que es el periodo 74-78. Mucha gente mayor que nosotros, obviamente, que vivió esa época de la gran Venezuela Saudita, vio cómo en Venezuela los precios del petróleo subieron mucho y cómo se expandió el gasto. Y con la expansión del gasto vino, obviamente, un endeudamiento muy grande y vino una serie de problemas que la mayoría de economistas dicen o se atribuyen a lo que se llama la enfermedad holandesa, la maldición de los recursos. El gobierno bolivariano gozó de la renta petrolera más grande en la historia de nuestro país y más extensa. Y eso hizo que la crisis estructural, que más o menos se va desarrollando desde el 74-78, se profundizara con unos niveles insólitos. La idea del gobierno evitar los problemas de la crisis, no enfrentar a la crisis en sí misma, hizo que se profundizaran los errores como la sobrevaluación del tipo de cambio. Todavía PDVSA vende los dólares que produce a 10 bolívares. Es decir, si PDVSA tiene que comprar un celular a un ingeniero que cuesta 10 millones de bolívares, un celular económico para lo que cuestan los celulares, PDVSA tendría que vender $1 millón para comprar un celular de 10 millones de bolívares, que sería un celular barato, que al equivalente paralelo sería un celular de $100. Entonces, esta locura se complementa con el regalo de la gasolina. Una gandola que tiene 30.000 litros equivale a, no sé, tendrías que tener casi 3 gandolas de 30.000 litros para pagar medio cartón de huevos, que cuesta casi 90. Entonces toda esta economía absolutamente distorsionada y absolutamente alocada es olímpicamente despreciada por los sectores que están en el gobierno en la actualidad y se niegan a hacer los cambios estructurales que deben. Esta desgracia de economía que lamentablemente padecemos, tiene que cambiar inmediatamente el gobierno o la oposición. Tiene que haber un cambio drástico del modelo rentístico de acumulación de renta y de distribución de la renta a través del tipo de cambio, y tiene que haber una estimulación a la producción industrial y a la producción agrícola. Tiene que haber una diversificación de la economía y yo creo que eso también pasa por una renegociación de la deuda. El gobierno que se precia de ser de izquierda sigue pagando la deuda en estas condiciones y está malogrando más a la nación. Está firmando contratos lesivos en vez de poder renegociar la deuda y poder declarar una moratoria en el pago. La renegociación que plantearon hace poco es una piratería total, no funcionó y además no presentó una propuesta creíble para los acreedores y tenedores de bonos. Si sigues pagando la deuda ahora, les estás pagando a los bonistas que cobran inmediatamente, pero los bonistas a largo plazo nunca van a cobrar. Entonces yo creo que los bonistas de largo plazo, mediano plazo y corto plazo se pueden organizar y pueden plantear una moratoria para que la economía mejore. Lamentablemente el gobierno está cerrado a esa posibilidad. En medio de toda esta visión que tienes respecto a los cambios inminentes que deben hacerse y a la visión cerrada que puede tener el Ejecutivo Nacional de hacer este tipo de modificaciones, quisiera consultarte respecto a algo que además afecta mucho a los venezolanos y es el tema inflación. Sí. El Ejecutivo Nacional tiene que hacer estas modificaciones para poder también atacar un tema inflación. No lo va a lograr solamente con controles de precios. No sirven. Yo como economista marxista siempre sufro digamos, la cruz de que dicen, no, tú eres marxista y tú piensas regular y controlar y vigilar y fiscalizar. No, si tú lees El Capital de punta a punta no aparece en Marx la idea de que hay que ir a los abastos o a la señora que vende mango con adobo y sal y fiscalizar el precio y decirle a la gente que vende cigarro detallado que tiene que vender cigarro detallado a tal precio y perseguir a la producción privada. Eso es un disparate. Si nosotros nos damos cuenta que la Superintendencia de Precios Justos, creo que se llama así, y su entrada coincide con el primer periodo de hiperinflación en la historia. No es que ellos tengan la culpa, ojo, pero eso lo que muestra es que son absolutamente estériles y las miles de personas que trabajan en eso están perdiendo el tiempo y perdiendo recursos valiosos para la nación. Los controles de cambio no sirven y los controles de precio tampoco para frenar ni la fuga de capitales ni la inflación.
Venezuela desde el mes pasado, octubre, o el noviembre, o diciembre, y quizás enero también, va a tener seguramente más de 50% de incremento de precios mes a mes. Eso es hiperinflación, como convención internacional. Yo creo que la hiperinflación en Venezuela se puede matar de golpe, y se puede matar de golpe con una liberación del tipo de cambio organizada. Si nosotros liberamos el tipo de cambio a 10 bolívares, evidentemente, yo creo que con lo que tengo en la guantera del carro, compro la mitad de las reservas internacionales. Pero si nosotros liberamos el tipo de cambio a un tipo de cambio que pueda ser resistido por las reservas internacionales, es decir, como 2-3 veces el equivalente al tipo de cambio implícito, que es más o menos 8.000, si lo liberamos a 16 o a 24, el Banco Central pudiera seguir vendiendo dólares, se pudiera abrir la economía y el tipo de cambio pudiera ser un tercio o digamos 70% menos de lo que es el tipo de cambio paralelo. Si el tipo de cambio paralelo es el que fija los precios, del 95% de las mercancías, 97% de las mercancías, que están en 100.000, si nosotros liberamos y tenemos un tipo de cambio muy devaluado, muy alto, de 30.000, 20.000 o 18.000, los precios pudieran bajar a ese 18.000. Es decir, en vez de tú comprar un cartón de huevos en 200, los pudieras comprar en 40, en 35, o por lo menos se pudiera atajar la inflación, o por lo menos impedir que los precios sigan subiendo. Lamentablemente el control de cambio se está viendo como una medida política y no económica. El control de cambio, liberarlo, debería ir de la mano de otras ideas y es eso, eliminar esos controles de precios que existen. No, son inútiles. Permitirle al productor fijar su precio y obtener divisas por sus ingresos propios. Usarlas de ellos, exacto. ¿Tiene la capacidad del Estado de resistir un primer shock como ese? Claro, lo que pasa es que yo planteo esto también con la moratoria en el pago de la deuda. Es decir, nosotros podemos hablar con cualquier institución financiera, podemos conversar eso y decir, mira, vamos a arreglar la economía, vamos a enderezar esto, no podemos pagar deuda en estos meses, vamos a utilizar eso para meterlo en la economía y con ese dinero que se ahorra de la deuda se pueden meter esos dólares en la economía, vender esos dólares a un tipo de cambio competitivo, real, verídico y estabilizar los precios. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Siempre Economía. feliz de venir, muy amable. Manuel Sutherland, economista, nos acompañaba la tarde de hoy. Así